El doctor y religioso Humberto Suárez Álvarez, quechua hablante, perteneciente por ambas líneas paternas a Inca Roca, arqueólogo e historiador, docente universitario y corresponsal de la National Geographic, nacido en el siglo XIX, hizo aproximaciones muy interesantes al respecto de la ciudadela de Machu Picchu. Según sus estudios realizados in situ, intercambió información con Hiram Bingham y con los naturales de la zona, revisó crónicas y documentos importantes de primera mano, lo cual le permitió llegar a la conclusión de que Machu Picchu no era ninguna fortaleza, en cambio, era una ciudad refugio sacerdotal. Su arquitectura más antigua pertenece a la denominada civilización paleo-quechua. Aunque los incas la conocieron, eran velados sus accesos al pueblo por las preocupaciones totémicas. Esos picos estaban dispuestos para besar al Padre Sol. Allí era donde hacían los huilcas, el conyacuy con los untus del puma y el quintucuy con las divinas hojas de la coca. Suárez Álvarez nos dice además que los españoles no llegaron a la Yacta por no haber hollado en la vegetación crecida que la ocultó a sus ojos. Según la hipótesis megalítica que venimos revisando, en una era remota de quechuas arcaicos surgieron las arquitecturas de toneladas, las que se hallan presentes en Tiahuanaco, Ollantaytambo, Pisac, Machu Picchu, pasando por las estructuras congruentes de los reinos Huari y Chavín. Después del gran cataclismo que azotó al Titicaca, producto de grandes movimientos sísmicos que luego desembocaron en erupciones volcánicas que provocó la destrucción de los grandes edificios, surgió otro gran problema. Los sobrevivientes sufrieron la invasión de pueblos sureños, quienes creían en el dios Con, dios del temblor, tótem castigador de la antigua era. Estos hombres no creaban pueblos ni sembraban, pues eran nómades, eran feroces y se dedicaban al arte de la guerra. Entonces, los antiguos habitantes tuvieron que dispersarse. Llegaron a poblar los dos ramales de la cordillera de los Andes que parten del nudo del Vilcanuta, que forma los dos contrafuertes de los dos sagrados ríos, el Apurímac hacia el occidente y el Vilcanota al oriente. Por otro lado, las tribus quechuas del Titicaca fueron salvadas de este doble cataclismo. Ellas se dirigían guiadas por Manco Cápac hacia el oeste por los contrafuertes del Apurímac, cuyos vestigios existen y se conservan en los parajes que se dicen Incañán, Ñaupa Incañán, camino del primitivo Inca, que termina matemáticamente sobre la cima de Pacarictambo. Otra tradición narrada por los más antiguos habitantes de Chumbivilcas dice que es aquí donde el primer inca, en el sector denominado Inca Cuncurina, se arrodilló saludando al sol naciente en aquella era megalítica, y cuando la piedra fue blanda, el inca dejó la huella de sus pies y el hueco de sus rodillas plasmados en una roca en forma de mesa. Cerca al lugar, en una montaña, habría escrito con las quelcas parte de la historia de su raza. Hoy se pueden ver como petroglifos. Entonces, la nueva gran nación se formará por quechuas y canchis, pero también por los migrantes del actual Chile, como los calachaque o los araucanos, también por los nazca y otros inmigrantes que ya existían en la región. Todos ellos mezclaron su sangre, confundieron sus lenguas, como en el mito de la Torre de Babel, pero al revés, y armonizaron sus ideas religiosas y artísticas, aunque su totemismo se mantuvo individualizado. Este panteón de dioses zoomorfos, antropomorfos, geomorfos y petrolátricos subsistieron hasta después de la unificación de las tribus por el Inca Pachacútec Túpac Cauri, vencedor y renovador de la tierra. Así, esta poderosa y avanzada agrupación, por una evolución sucesiva desde la horda al clan y desde el clan a la tribu, pasando por etapas de culturas, desde las viviendas troglodíticas de cavernas y campamentos que aún subsisten en los replegamientos telúricos y en las majestuosas impulsiones del Ande, mostrando las momias petrificadas de los Socamachus, viejos del gentilismo, que bajo esa denominación conocieron los incas, las chulpas, llegó a construirse aquella poderosa civilización llamada incaica.
La segunda etapa o periodo es de Pachacútec Inca, que reconstruiría el Cusco después de la invasión de los chancas, los collas, confederación de pueblos nómades del altiplano y de los ayamarcas, golpeadores de algún ayar. Es seguramente que en esta invasión todos los habitantes del Cusco imperial huirían hacia el valle de Urubamba, las mujeres iñustas y las aglias hacia Lamay, Coya, Calca, donde estarían en ciudadelas fortificadas y defendidas por el río y las fortalezas de Intihuatana, santuario y cuartel. Los sacerdotes irían a encerrarse en Machu Picchu, cuyo primitivo nombre fue Huilcamarca, ciudad de los Huilcas, sacerdotes que conocían el arte de labrar la piedra y tallar las rocas. Así lo afirma el doctor Humberto Suárez Álvarez, ya que existen datos de cronistas y se conservan vívidamente en la tradición de los indígenas, que entre la unión de los dos Apumayos, el Huilcamayu, había una población que se denominaba Huilcamarca, donde se encerraron los Huilcas, sacerdotes que adoraban a ídolos de piedra y que por la desobediencia al Inca Pachacútec, el Apu Tayta Inti los castigó haciendo llover sobre la ciudad víboras de fuego que los consumió y que el Inca hizo destruir después la entrada, convirtiendo en Laja intransitable. Desde entonces es una ciudad encantada donde solo reinaban las serpientes. El estudio arquitectónico de Machu Picchu ha confirmado su origen quechua. Corresponde a la cultura anterior del reinado de Pachacútec Inca, porque en su época se acentuó la religión heliolátrica, desterrando la adoración de los ídolos de roca. Los dioses zoomorfos y antropomorfos pasaron al estado de simples lares y penantes, conservados en los calques o tocos, especie de urnas que tienen todas las construcciones incaicas. La integridad de los monumentos existentes en Machu Picchu no permite ni pensar en que los españoles lo conocieran. Es de notabilísima lección de disciplina arcana el mutismo de los naturales para no revelar la existencia de algunos monumentos prehistóricos. Afirma el religioso que así permanecen aún ocultas las hermosas fortalezas de Moyocagua en Espinar, Huayrapucara en Acomayo y sobre todo la ciudad de Paititi. El historiador en sus escritos se jacta de conocer la plena ubicación y derrotero para llegar a la ciudad, pero que no revelaría. Estructuralmente, el propósito de Machu Picchu fue mantenerse oculta, en comunión con las alturas y en esa altitud resguardada de los terremotos. Según el autor, sus construcciones tienen una admirable perfección y armonía en los trazos, su inticancha en perfecto estado de conservación, el altar propiciatorio con el cono al centro, pero hace referencia también al Iyahuasi, templo sagrado donde estaría el ídolo principal y que conserva todavía íntegros los clavos de piedra donde colgaban los quipus de cada ayllu o tribu junto al toco o calqui, donde se mantendrían de pie los dioses lares. Desde que el hombre apareció en la Tierra, se ha vinculado directamente con las cuevas. Esta relación práctica fue también sagrada. Sin embargo, el estudio científico de las mismas ha tardado en llegar, debido a que necesitó mucho grado de tecnificación para las exploraciones. En el Perú, las cuevas han sido adaptadas y utilizadas desde un punto de vista ritual, pero también funerario, hoy de valor arqueológico e incluso paleontológico. Muchas de ellas son de origen natural, pero también han sido adaptadas para diversos propósitos. Sin embargo, para los conocedores de los enigmas ancestrales del Ande, no es novedad entender que algunas de ellas fueron manipuladas por civilizaciones ignotas y que se han perdido en la bruma de los tiempos, pero que nos han legado redes de galerías y haciendo eco a las leyendas, estos subterráneos recorrerían cientos y quizás miles de kilómetros, conectando diversas ciudades sagradas. Tal es el caso de la Cueva de los Tallos en Ecuador, o los caminos subterráneos de las Chincanas del Cusco o Puno, por poner algunos ejemplos. Por lo común,
Las cavernas se abren en formaciones calcáreas que las aguas perforan con sus constantes filtraciones. El tufo del terreno cede a la presión lenta, gradual, incesante del agua, que forman grietas y galerías subterráneas. En muchas de estas perforaciones discurren riachuelos o se depositan lagunas que derraman en el interior de las galerías, se hunden en las entrañas del suelo de las rocas y muchas veces reaparecen a muchos kilómetros de distancia. El pueblo, con su grafismo tradicional, denomina estos lugares con el nombre preciso y exacto de tragaderos. Algunas veces estas grutas, como se observa en el Perú, han sido mejoradas y acondicionadas para servir de alojamiento de templos o santuarios ocultos o como necrópolis, como el caso de las cuevas funerarias de Machu Picchu. Pero también la caverna es un elemento mítico en el Perú antiguo y aparece unida al origen del hombre y a la evolución social de sus primeros pobladores, incluso a la formación del imperio incaico, según las leyendas que recogieron los cronistas de la conquista y se encargó de popularizar Garcilaso de la Vega, Santa Cruz Pachacuti o Juan de Betanzos. Aquí podemos hablar de la leyenda de los hermanos Ayar, que fundaron la ciudad del Cusco, y el imperio de los incas, que tienen su origen en las cuevas de Pacaritambo, de donde salieron los 4 hermanos y sus mujeres para poblar las tierras en los fértiles valles que riegan el Guatanay y el Tulumayo. Estas míticas cuevas también son conocidos como chincanas. Otra leyenda, la de Wiracocha, tiene igualmente su punto de partida en una cueva de la meseta del Titicaca, donde aparece, según Betanzos, el poblador de la tierra, Contixi Wiracocha. Este Wiracocha, narra el cronista, decía en alta voz: «Tú, salid a poblar esta tierra que está desierta, porque así lo manda Contixi Wiracocha, el que hizo el mundo». Y como estos así lo llamasen, luego salían estas personas de aquellas partes y lugares que así lo había dicho por el Wiracocha. Y así dicen que iban estos, llamando y sacando las gentes de las cuevas, ríos y fuentes, en altas sierras, y poblando la tierra hacia la parte donde sale el sol. Pedro Cieza de León dice que antes de que los incas reinasen, los naturales vivían desordenadamente, hechos salvajes sin tener casas ni otras moradas que cuevas de las que vemos en los riscos y en los grandes peñascos. El antiguo peruano tenía por esto gran veneración a las grutas, convertidas en sitios sagrados y en lugares aparentes para depositar sus muertos, con sus ofrendas. De morada primitiva pasó la cueva a servir de tumbas y más tarde, ya evolucionada la sociedad primitiva, modificó estos lugares, adaptándole muros, altares, pórticos, como sucede en las grandes cavernas que se abren en los contrafuertes andinos. La cueva influyó también en la toponimia geográfica. Muchos nombres de lugares llevan consigo la radical que expresa concavidad, sepultura y cavernas. Las lenguas indígenas, especialmente el quechua y aymara, son ricas en expresiones idiomáticas y en matices para la designación de cosas, objetos y accidentes orográficos y que enriquecen la terminología americana. Por ejemplo, machay para designar las cuevas, antros y cavernas, y tokjo para señalar las pequeñas aberturas o ventanas de los edificios o de los cerros.